¿Qué tan lejos estamos del propósito original de Dios? Todo comenzó con un diseño perfecto. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos habita con un propósito claro: reflejar su gloria y establecer una relación íntima con la humanidad. Adán y Eva caminaban en el Edén, disfrutando de una conexión pura y sin barreras con su Creador. Sin embargo, una decisión cambió todo. El pecado entró al mundo, trayendo dolor, muerte y separación. Caín y Abel son el ejemplo más temprano de cómo el pecado distorsionó las relaciones humanas. El odio llevó a Caín a asesinar a su hermano, marcando una dolorosa realidad. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. Pero incluso en medio de la oscuridad, Dios brindó esperanza a través de Set, el hijo que continuaría la línea de los que invocaban su nombre. De Set nació una generación que caminaba con Dios, y entre ellos destacó Enoc, un hombre que vivió en íntima comunión con el Señor. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Este pequeño detalle nos muestra que aún en tiempos oscuros, había quienes mantenían su fe y esperanza en el Creador. Sin embargo, mientras algunas líneas permanecían fieles, la humanidad en general comenzó a alejarse cada vez más del propósito divino. La tierra se llenó de maldad y violencia. Las personas vivían para sí mismas, ignorando a Dios y sus mandatos. Este alejamiento progresivo del diseño de Dios marcó el escenario para una intervención decisiva: el diluvio y la historia de Noé. ¿Por qué es importante entender este contexto? Porque sin él, no podemos apreciar plenamente la historia de Noé. Noé no aparece como un héroe al azar. Es la respuesta de Dios a una humanidad en decadencia. Es un recordatorio de que, aunque la maldad parezca dominar, Dios siempre tiene un plan de salvación para aquellos que buscan refugio en Él. Y tú, en este momento de la historia, ¿estás caminando con Dios como Enoco, alejándote como el resto del mundo? Esta pregunta nos prepara para entrar en la historia de Noé, un hombre cuya fidelidad marcó la diferencia en medio de una generación corrupta. ¿Alguna vez has visto cómo una pequeña decisión puede desencadenar un desastre? Así fue con la humanidad. Lo que comenzó con una desobediencia en el Edén creció hasta convertirse en una espiral de maldad que consumió a toda la tierra. La violencia no solo era común, sino que se había normalizado. La codicia, el egoísmo y el desprecio por los caminos de Dios gobernaban los corazones humanos. La Biblia lo describe con contundencia. Vio el Señor que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tendían siempre al mal. Génesis 6:5. El problema no era solo lo que hacían, sino lo que pensaban. Sus deseos y pensamientos estaban completamente apartados de Dios. Habían construido un mundo lleno de injusticia, un reflejo de corazones que habían olvidado a su Creador. Imagínate un pintor que ha dedicado su tiempo, amor y esfuerzo a crear una obra maestra, solo para verla destruida por quienes debían cuidarla. Esa es una pequeña idea del dolor de Dios en este momento de la historia. Génesis 6:6 nos dice: «Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Estas palabras no significan que Dios cometió un error al crear a la humanidad. En cambio, muestran la profundidad de su amor y cómo el pecado de sus criaturas trajo dolor a su corazón. Dios no es indiferente a nuestra maldad. Le importa profundamente cómo vivimos, porque Él nos diseñó para algo mucho más grande: vivir en comunión con Él. En medio de esta corrupción, surge la pregunta: ¿había esperanza para la humanidad? ¿Todo estaba perdido? Este es el contexto donde aparece Noé, un hombre que brillaba como un faro de obediencia y justicia en un mundo lleno de oscuridad. El estado del mundo antes del diluvio no es solo una historia antigua, es un recordatorio de lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. ¿Estamos permitiendo que nuestros corazones se llenen de maldad, o buscamos caminar con Él como Noé? Prepárate para descubrir cómo Dios, incluso en medio del juicio, ofreció un plan de salvación para la humanidad. En un mundo consumido por la maldad, Noé era una excepción. La Biblia nos dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor». Génesis 6:8. Este versículo corta el relato sombrío del pecado y la violencia como un rayo de esperanza. ¿Qué hizo que Noé destacara? Su justicia y fidelidad.
Mientras todos a su alrededor seguían sus propios caminos corruptos, Noé vivía de acuerdo con los principios de Dios. Génesis 6:9 lo describe así. Noé era un hombre justo, intachable entre su gente, caminaba con Dios. Justo, Noé vivía en rectitud, actuando con integridad en todas sus acciones. Intachable, aunque no era perfecto, su vida reflejaba un esfuerzo genuino por honrar a Dios. Caminaba con Dios. Esta frase nos recuerda a Enoc, otro hombre que vivió en comunión con el Señor. Noé no solo creía en Dios, tenía una relación diaria con Él. La gracia que Noé encontró no fue algo que pudiera ganarse por mérito propio. Fue el resultado del amor de Dios y la disposición de Noé de responder en fe. En un mundo donde la humanidad se había alejado, Dios eligió a un hombre que estaba dispuesto a escucharle, obedecerle y caminar en sus caminos. La vida de Noé nos enseña que es posible ser diferente, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en contra de Dios. Él eligió la justicia y la obediencia en una generación que había olvidado al Creador. Si Dios mirara a nuestra generación hoy, ¿qué vería? ¿Seríamos como Noé, viviendo una vida justa, o estaríamos perdidos en el caos de este mundo? La historia de Noé nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios busca corazones fieles. Prepárate para descubrir cómo su obediencia no solo cambió su vida, sino también el destino de la humanidad. En un mundo lleno de corrupción y maldad, Dios trazó un plan para dar a la humanidad una segunda oportunidad. Pero este plan requería fe, obediencia y esfuerzo. Dios compartió con Noé una visión clara y detallada: la construcción de un arca gigantesca. Este arca no era solo un barco, sino un símbolo de salvación y esperanza en medio del juicio. Dios no dejó espacio para dudas. Le dio a Noé instrucciones claras y específicas sobre cómo construir el arca. Haz un arca de madera de ciprés, con compartimentos, y cúbrela de brea por dentro y por fuera. Será de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Génesis 6:14-15. Un codo equivale aproximadamente a 45 centímetros, lo que significa que el arca medía unos 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Los materiales elegidos fueron madera de ciprés, resistente y duradera, ideal para soportar las aguas del diluvio. La estructura incluía 3 pisos con compartimentos para los animales, alimentos y la familia de Noé. Cada detalle tenía un propósito. El arca no era solo un refugio, sino una fortaleza diseñada para soportar las tormentas más devastadoras que la tierra haya visto. Dios le reveló a Noé su plan. Voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir toda criatura que tiene aliento de vida debajo del cielo. Todo en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:17-18. El arca no solo salvaría a Noé y su familia, sino también a una representación de las especies animales. Dios instruyó que llevara de cada especie viviente, macho y hembra, para conservar su vida contigo. Génesis 6:19-20. Imagina lo que significó para Noé construir un arca tan grande en un mundo que nunca había visto un diluvio. La construcción del arca no era solo un trabajo físico, era un acto de fe. Cada golpe de martillo y cada tabla colocada eran un testimonio de su confianza en el plan de Dios. El arca nos recuerda que Dios siempre provee un camino de salvación para aquellos que lo buscan. Estamos escuchando sus instrucciones en nuestra vida, incluso cuando parecen difíciles o incomprensibles. ¿Qué harías si Dios te pidiera construir algo gigantesco, sin precedentes, y todo a tu alrededor indicara que es una locura? Esto es exactamente lo que enfrentó Noé. En un mundo lleno de escepticismo y burla, Noé decidió creer en el plan de Dios y actuar en obediencia. La fe de Noé no se quedó en palabras o pensamientos, se tradujo en trabajo arduo y constante. Cada día, mientras cortaba madera y levantaba el arca, demostraba que confiaba plenamente en la promesa de Dios, incluso cuando todo parecía absurdo. La Biblia lo resume de esta manera. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Hebreos 11:7.
Podemos imaginar la reacción de las personas que observaban a Noé trabajar en el arca: risas, burlas y críticas. Era fácil para ellos menospreciarlo porque nunca habían visto un diluvio y mucho menos una estructura como esa. Pero Noé no se dejó intimidar. Su confianza no estaba en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. La obediencia de Noé no solo implicó construir el arca, también requería preparación. Dios le pidió que llevara consigo animales de cada especie, macho y hembra. Algunos eran en pares y otros en grupos de 7, los animales limpios. Esto aseguraba la preservación de la vida después del diluvio. También debía reunir provisiones suficientes para alimentar a su familia y a los animales durante el tiempo que permanecerían en el arca. Finalmente, debía preparar a su familia, compuesta por 8 personas en total: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. La Biblia dice: y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Génesis 6 y 22. Noé no sabía cuánto duraría el diluvio ni cómo sería su vida después. Pero confió en Dios y cumplió cada instrucción al pie de la letra. Su obediencia fue clave para la salvación de su familia y el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Por años, Noé trabajó en el arca y advirtió sobre lo que estaba por venir. La mayoría ignoró sus palabras, pero el día llegó. Las Escrituras describen cómo las lluvias torrenciales comenzaron a caer. En el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Génesis 7 y 11. El agua no solo cayó del cielo, también brotó de las profundidades de la tierra. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias no cesaron, y el agua cubrió todo. Casas, campos, montañas, nada quedó fuera de su alcance. La Biblia dice: las aguas subieron tanto que cubrieron los montes más altos bajo el cielo. Génesis 7 y 19. El juicio de Dios se había manifestado, cumpliendo su advertencia sobre la maldad de la humanidad. En medio de esta devastación, el arca flotaba sobre las aguas, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Noé, su familia y los animales estaban seguros porque habían seguido las instrucciones de Dios. La Biblia dice: solo Noé quedó vivo, y los que estaban con él en el arca. Génesis 7 y 23. Podemos imaginar a Noé observando el diluvio desde el arca, agradecido por la salvación de su familia, pero también profundamente consciente del poder de Dios y la seriedad de su juicio. El arca no era solo una construcción física, sino un símbolo de la gracia de Dios. Mientras el mundo sufría las consecuencias de su maldad, aquellos que buscaron refugio en el plan de Dios encontraron salvación. El diluvio nos enseña que Dios cumple lo que promete, tanto en juicio como en misericordia. También nos recuerda que hay un refugio seguro para quienes escuchan su voz y obedecen su llamado. ¿Dónde estás buscando refugio hoy? Así como el arca fue el único lugar de salvación en el diluvio, Cristo es el único lugar de salvación en nuestras vidas. ¿Estás listo para confiar en Él? En la próxima parte, veremos cómo Noé y su familia experimentaron la restauración después del diluvio y el pacto que Dios estableció con ellos. Sigue atento. Después de 40 días de lluvias torrenciales, las aguas comenzaron a disminuir. Noé y su familia habían soportado meses dentro del arca, esperando pacientemente la señal de Dios para un nuevo comienzo. El relato bíblico describe cómo Dios actuó para que las aguas retrocedieran. Dios se acordó de Noé, de todos los animales y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar. Génesis 8, 1. La paciencia y la fe de Noé fueron recompensadas cuando el arca finalmente se detuvo en las montañas de Ararat. Para comprobar si la tierra ya era habitable, Noé envió aves desde el arca. Primero fue un cuervo, y luego una paloma. La primera vez que soltó la paloma, no encontró dónde posarse y regresó al arca. La segunda vez, la paloma volvió con una hoja de olivo fresca en su pico, señal de que la tierra estaba comenzando a florecer nuevamente. Finalmente, cuando soltó a la paloma por tercera vez, ésta ya no regresó, indicando que la tierra estaba lista para ser habitada. La hoja de olivo no solo simbolizaba el fin del diluvio, sino también la restauración de la vida y la paz. Cuando Dios le indicó que era seguro salir, Noé,
Su familia y los animales descendieron del arca. Imagina ese momento: aire fresco, un suelo firme y la oportunidad de comenzar de nuevo. La primera acción de Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios, agradeciendo por su protección y gracia. Entonces Noé edificó un altar al Señor y ofreció holocausto sobre el altar. Génesis 8 y 20. Noé reconoció que todo lo que habían vivido era parte del plan soberano de Dios y que su salvación no era mérito propio, sino pura gracia. En respuesta, Dios estableció un pacto eterno con Noé y toda la creación. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9 y 13. El arco iris sería un recordatorio visible de que Dios nunca más destruiría la tierra con agua. Más que un fenómeno natural, el arco iris se convirtió en un símbolo de esperanza, fidelidad y el compromiso de Dios con la humanidad. El fin del diluvio nos enseña que Dios no solo juzga, sino que también restaura. Su pacto con Noé es un recordatorio de que Él siempre tiene un plan de redención, incluso en medio de las pruebas más difíciles. ¿Estás dispuesto a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando parece que todo está perdido? El arco iris nos invita a recordar que su fidelidad nunca falla y que siempre hay esperanza en su plan. Desde el principio, Dios dejó claro que no abandonaría a la humanidad, incluso cuando se apartaron de Él. La historia del diluvio no solo es un relato de juicio, sino también de gracia. Dios cumplió su promesa al salvar a Noé, su familia y las especies animales, asegurando un nuevo comienzo para la creación. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9 y 13. El arco iris sigue recordándonos que Dios siempre cumple lo que promete. Su fidelidad no tiene fin, y en cada prueba podemos confiar en que su plan es perfecto, incluso si no lo entendemos completamente en el momento. La fe de Noé fue mucho más que palabras, se demostró en acciones. Construir el arca fue un acto de obediencia radical. A pesar de las burlas y el escepticismo de los demás, Noé perseveró porque confiaba en la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca. Hebreos 11, 7. La historia de Noé nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando otros no lo entienden? ¿Confiamos en sus promesas, aunque los resultados no sean inmediatos? La obediencia de Noé nos enseña que la fe verdadera se vive, se trabaja y se persevera, sin importar las circunstancias externas. El arca de Noé no solo salvó a su familia del diluvio, sino que también apuntaba a una salvación mayor. Así como el arca fue el refugio seguro para Noé, Cristo es nuestro refugio eterno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3 y 36. El juicio representado por el diluvio simboliza el juicio de Dios contra el pecado, un juicio que Jesús tomó sobre sí mismo en la cruz. El refugio que ofreció el arca apunta a Cristo, quien nos salva de la condenación y nos da una nueva vida. Y la promesa del arco iris nos recuerda el pacto eterno de Dios, del mismo modo que la cruz es el símbolo eterno de su amor y redención. La historia de Noé nos invita a responder con fe y obediencia a Dios, confiando en su fidelidad y buscando refugio en Cristo. ¿Qué nos está pidiendo Dios hoy? ¿Dónde podemos obedecer con la misma confianza que Noé? Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde necesitas obedecer a Dios, incluso si otros no lo entienden. Confía en sus promesas, recordando que Él siempre cumple lo que dice. Busca tu refugio en Cristo, el único que puede salvarnos y darnos una nueva vida. Así como Noé encontró salvación en el arca, hoy podemos encontrar esperanza y vida eterna en Cristo. ¿Estás listo para responder al llamado de Dios? El tiempo de actuar es ahora.